Sean ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Imago Mundi, Educación y Cultura en las pantallas de Canal 2 de San Antonio y Canal 3 de Melipilla, con toda una temática referida al mes de la patria que ya está culminando con este programa. Como siempre, varios temas tratados junto a Armando González y Francisco Vázquez. Exactamente. Muy bienvenido a todos los telespectadores en este Imago Mundi, Educación y Cultura, como siempre tratando los temas relevantes del quehacer de nuestra provincia. Claro, y hoy día vamos a contar con la participación, en tu caso, de Norma Gómez, quien va a ser tu invitada. Así es, pues una destacada profesora de la provincia que nos vendrá a contar lo que es su vida, su quehacer docente y su proyección futura. Bueno, y Francisco Vázquez hoy día va a remontar los aires, tengo entendido, ¿no? Exactamente, vamos a entrevistar a Dino Lotito, el cual es el gerente general de las empresas madereras Lotito y a su vez también presidente del aeródromo de San Antonio. ¿Y usted, don Luis? Bueno, hoy día yo voy a entrevistar a Alfonso Corales, destacado radiocontrolador de la radio Sargento Aldea. Comenzó en la radio Centenario de San Javier y la semana pasada, el día 21 de septiembre, fue el Día del Trabajador de la Radio. Por eso hoy día lo vamos a traer a él para que nos comente un poco algunos aspectos de lo que era la radio de antaño, cómo es antes y cómo él la recuerda en esos tiempos. Bien, pues, este es Imago Mundi que está comenzando aquí, entre columnas, educación y cultura. Muy bien, buenas noches. Ahora estamos con un invitado muy importante de esta zona que a su vez también tiene una alta trayectoria, de una familia muy destacada dentro de lo que es la provincia, la familia Lotito. Dino, bienvenido a nuestro programa Imago Mundi. Gracias, muchas gracias. Mira, un poco lo que es, lo que queríamos tratar hoy día es que tú nos cuentes inicialmente cómo es la llegada de tu familia a esta zona, que en realidad para nosotros de una u otra manera ha significado también un alto avance en diferentes cosas. O sea, uno que llegara a un territorio como San Antonio, y lo otro es todo el esfuerzo y el trabajo que ha llevado con harta atención tu familia, hasta llegar a lo que están hoy día. ¿Tú más o menos puedes contarnos un poco esa historia? Claro, mira, en realidad la familia Lotito, por decirlo así, por la parte paterna, tiene su origen en Italia. Mi abuelo, Cataldo Lotito, se viene después, bueno, la situación económica en Italia después de la Segunda Guerra Mundial, viene buscando, obviamente, por buscar nuevos horizontes. Se viene primero a Argentina y posteriormente, digamos, viene a Chile, aproximadamente el año 50, 51, por ahí más o menos. Por ahí comienza a probar con varios negocios, varios tipos de negocios, emprende en varias áreas. En realidad él venía orientado un poco al área que es la parte campesina. Ya, la parte campesina, así que probó en distintos lugares de la zona central. Correcto. Hasta digamos, ubicarse acá en la quinta región, donde empezó con el tema criadero de aves, digamos, para la venta de huevos y gallinas y cosas así. Y de ahí después fue derivando lo que tenemos hoy día. Claro. De ahí se fue orientando la búsqueda de negocios de la época, orientando la parte forestal. Correcto. Y después tomaría mi padre, digamos, y también él comenzaría a buscar, a diversificar un poco el mismo rubro, que es lo que estamos hoy día. Estamos orientados, digamos, a lo que es la industria forestal local, con productos derivados y también la comercialización de materiales de construcción. Correcto. Ahora cuéntame un poquito, dentro de ese mismo ámbito que tú estás visualizando, que lleva la empresa, hoy en día yo sé que ustedes están haciendo hartas diversificaciones, algunas modificaciones también dentro de lo que es el contexto global como negocio, ¿cierto? Y eso también les ha llevado a posicionarse dentro de un esquema, porque hoy día, por ejemplo, si bien es cierto, existen tal vez algunos aserraderos chicos, pero no son tan significativos como el de ustedes. ¿Eso cómo lo has visualizado tú como estructura propiamente tal de la parte de negocio? Claro, mira, lo que pasa es que como todo área de negocio, va el mercado al cual uno está inserto va cambiando. ¿Ya? Y así como cambia, también requiere que uno visualice eso y se plantee una estrategia frente a ese cambio. O sea, de hecho, uno lo ve en distintos rubros de industria a nivel nacional y a nivel local. O sea, de hecho podemos retroceder un poco y ver que a nivel de industrias locales han ido desapareciendo muchas veces por cosas que no pueden manejar, pero también por aspectos que no pudieron manejar en el momento como por cambio en
digamos, económicos en el entorno. Por decir algo, por ejemplo, teníamos industria de botones, teníamos pesquera, pero fueron, por distintos motivos de cambios en la economía o cambios del mercado, fueron desapareciendo. Entonces, todo lo que, la verdad que lo que nos planteamos no es nada nuevo, sino que es decir, oye, el mercado está cambiando, ¿cómo podemos hacer para poder mantenernos en el tiempo, ser vigente? De hecho, o sea, este negocio lo gestó, digamos, mi papá, y alguien podría decir, oye, pero en realidad es un negocio que está hecho, ya no hay nada que hacer, todo lo contrario, hay mucho que hacer. O sea, y un poco la pega que tenemos nosotros, la descendencia, es poder mantener ese patrimonio que se formó, y para ello hay que estar muy atento a lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando aquí en el nivel local, las leyes que se están haciendo, los cambios en términos tributarios, cambios legales, laborales. Entonces, es un poco bajo ese marco están los nuevos negocios que estamos evaluando. O sea, que esto permanezca en el tiempo. Quizás el día de mañana no seamos productores de lo que hacemos hoy día, quizás hagamos otra cosa. ¿Pero por qué? Porque quizás el negocio que hoy día es bueno, mañana no va a ser bueno. Entonces va en ese rumbo. Ahora mira, un poco haciendo retórica, ¿no? Volviendo también a lo que significan las raíces. En este caso, por ejemplo, estamos nosotros todavía disfrutando el 18, hemos salido un poquito por ahí y pasamos un poco ese tipo de situaciones de la festividad. ¿Cómo es, por ejemplo, vivir ese espectro? Tú, que en este caso también tienes un corazón también que está, una parte está fuera de este continente, está en Europa. O sea, ustedes, por ejemplo, en esa oportunidad, aparte de celebrar el 18 en Chile, digamos, entre comillas, también se celebra en este caso también lo que puede ser el Día de la Independencia de Italia, ¿no? Me da la idea. ¿Lo celebran ustedes acá también en la zona? Mira, no, la verdad que generalmente la gente los inmigrantes italianos, hubieron dos olas importantes, que una fue a principios de siglo y después otra, digamos, a mediados, por decirlo así, del siglo XX. Generalmente tendieron a formar colonias. Pasa en el norte, pasa en Valparaíso, que es muy grande la colonia, en Santiago, y la verdad que mi familia fue un punto como más aparte, entonces no tenemos mucha relación con italianos de la zona, y eso no se fue dando. Lo que sí uno conserva mucho es obviamente la parte el cariño, ¿no es cierto?, por las pastas, por la comida italiana, muy la verdad que digamos, se disfruta mucho. Y también todavía mantenemos lazos con la familia en Italia. Mantenemos lazos de... ¿De qué región más o menos son los...? Es del sur. ¿Del sur de Italia? Sí, de la Puglia, que se llama, que es la región de Andria, es la ciudad propiamente tal. Pero uno, la verdad que siente que lo comparte los orígenes del papá, y también obviamente la parte materna, claro, que es chilena. Sí, pues y eso, por ejemplo, te ha causado, por ejemplo, en algunas situaciones, no pensarlo que una dualidad, pero sí por lo menos te ha hecho sentir, por ejemplo, de una manera distinta, ver a tu abuelo por parte paterna, o ver a tu mamá con tu abuelita de una forma distinta. ¿Cómo lo has llevado? Porque yo sé que, por un lado, por ejemplo, la parte de tu padre le dicen nona, nono, y por otro lado dice abuelita, abuelito. O sea, claro. No, mira, la diferencia como que uno nota, y que obviamente tiene sus virtudes, digamos, ambas descendencias, por ejemplo, la parte materna, el tesón de hacer las cosas, la paciencia, digamos, un poco tercos también, pero esa misma, digamos, manera de ser los lleva a conseguir las cosas. Por el lado materno, mucho más también como amantes de la familia. Si bien siempre los italianos digamos, hay un estereotipo como que son aclanados, yo diría que sí lo son, pero también tratan de manejar mucho, digamos, que los hijos estén cerca, pero un poco como presionados. Yo creo que acá es un poco distinta la familia materna, en el sentido es mucho más
querendona, pero deja a los hijos hacer lo que quieran hacer. Claro. Lo deja un poco más en libertad. No lo presiona. Claro. Okay. Claro. Ahora mira, yo me acuerdo cuando estábamos en el colegio, que dicho sea de paso fuimos compañeros de colegio, y también de muchas otras cosas más. Una de las cosas que más me llamó la atención fue cuando te pidieron hacer el servicio militar, allá en Italia. Claro. Tú estuviste a punto de ir y tu pasión siempre fue en su momento la aviación. Y me acuerdo que en ese tiempo tú querías ser piloto de la Fuerza Aérea Italiana. Claro. ¿Y cómo fue esa historia que yo la encuentro bastante interesante? No, mira, lo que pasa es que, digamos, por ser hijo de este caso, mi papá nació en Italia. Se vino muy chico, lo trajeron muy chico en realidad, y producto digamos, el Yusangiri que se llama, yo fui inscrito a la embajada y tenía derecho a la nacionalidad. Producto de eso, digamos, como ciudadano italiano, me llamaron al servicio militar. Ahora, la situación en la que estaba, la verdad que había salido del colegio, tenía ganas de estudiar, entonces era un poco difícil, no manejaba el idioma muy bien, entonces era una decisión un poco difícil. Yo creo que si hubiera quedado, cualquiera hubiera sido buena, pero en ese momento yo decidí quedarme y dije, total, más adelante viajaré, que después lo hice. Correcto. Gracias a Dios lo pude hacer, pero efectivamente un sueño que postergué fue el tema de poder ser piloto. Bueno, ahora vamos a entrar en lo que te gusta, en la parte de la aviación. Tú eres presidente, en este caso, del Club Aéreo San Antonio, ¿cierto? Sí, en Santo Domingo. Dentro de ese contexto, por ejemplo, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué es lo que has vivido tú, más o menos, del momento inicial de cuando te pasaron por primera vez un avión y que tuviste que pilotearlo con alguien al lado, hasta después ya, porque después uno lo tiene como que está manejando un auto, o sea, una cosa que para ti es algo sumamente trivial. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cuáles han sido algunas anécdotas más o menos interesantes que has vivido en tu aeroplano? Bueno, en realidad el hecho de ser piloto, en este caso piloto civil, en realidad uno pilotea aviones muy sencillos en su mecánica, en su vuelo, digamos, es como la unidad más básica. Pero el principio físico es el mismo. Sí, exactamente, aerodinámica. En este caso son motores de combustión interna como un auto. Tiene algunas medidas para mayor seguridad, pero básicamente son motores muy simples, pero el volar realmente te acerca un poco a un aspecto más sencillo, porque el hecho de subir un avión y ver la inmensidad de lo que te rodea te hace sentirte pequeño. Y eso te da como que te da bastante humildad respecto a lo que uno podría pensar, que uno, oye, ando en un avión, no sé, poder un poco pavonearse de eso, pero la verdad que pasa lo contrario. Uno se minimiza porque se da cuenta y además lo bello. Nosotros tenemos una zona muy preciosa para volar acá. Realmente somos privilegiados, o sea, tenemos una geografía maravillosa, con tranques, con mar, montaña, porque la cordillera se ve. Con lo que el programa Región Oculta salió, pero espectacular toda la provincia. Tenemos el mismo Yali, las lagunas Matanza, que es precioso. En realidad es una zona maravillosa y el volar me ha dado, digamos, esa satisfacción de poder apreciar nuestra ciudad bajo otro prisma, o sea, darse cuenta que tenemos una ciudad bellísima. Cuando bajamos, obviamente que surgen los detalles y hay cosas que no nos gustan, pero tenemos la suerte de tener una zona maravillosa acá. ¿Alguna anécdota más o menos que te haya pasado? No chascarro, porque obviamente si uno dice un chascarro puede ser una cuestión que ha sido más o menos grave y complica un poco el asunto, pero una anécdota más o menos que puedas contar que sea más o menos interesante. Bueno, la verdad que en este momento no se me viene a la mente muchas cosas, pero yo recuerdo la primera vez que salía a volar, digamos, fuera de San Antonio. El primer vuelo que hice aterrizando en otra pista más o menos lejana,
bueno, el nerviosismo era tremendo, o sea, en realidad uno lo que menos disfrutaba era el vuelo, o sea, las primeras horas de vuelo uno, la verdad que fue más nerviosismo que lo que disfruta, pero bueno, yo hice mi aproximación, estaba con todo, digamos, según yo, en regla, todo el cuento, de repente voy, digamos, en la aproximación para aterrizar, y veo que el avión va de costado, con un caballito corralero, digamos. Y pasa, ya. Rehusé, rehusar se llama, digamos, no colocar motor y no aterrizar. ¿Qué pasa? Volví a intentarlo, ¿no? El mismo cuento. Entonces, ya como empecé a preocupar, pues ya empecé a transpirar, o sea, ya no era normal. Y al final, claro, una de las cosas que pasé por alto era revisar las condiciones del viento en esa pista. O sea, acostumbrado a aterrizar en la misma pista, entonces al final, bueno, corregí el problema y todo, logré aterrizar, pero fue una de las primeras cosas, unos primeros sustos, digamos. Ahora, por ejemplo, entrando un poco en ese detalle, ¿tú te fijaste lo que ha salido en todas las noticias a nivel internacional, el aterrizaje que tuvo que hacer este piloto de la JetBlue? Sí, claro. En donde, bueno, una condición que muy poco a lo mejor pueden saber, que tiene que agotar todo el combustible del aeronave, contarle que después, por ejemplo, puede hacer esa maniobra que él hizo. Claro. Ahora, una de las teorías que se barajó, yo no sé si acaso habrá sido la más acertada, que en realidad ahí hay otros expertos que podrán dar la visión más concreta, pero supuestamente él hizo todo un contrapeso hacia atrás. O sea, mandó toda la gente, todas las cosas para atrás, contarle que la punta, al momento de bajase con mayor tranquilidad y todo el peso mayor lo tuviera que sostener las ruedas traseras. Claro. Eso, por ejemplo, tú, por ejemplo, que piloteas, si bien es cierto, un avión que es un poco mucho más reducido en tamaño, pero de una u otra manera, en algún tipo de situaciones puede ser algo semejante, ¿no? Mira, ¿es lo correcto? Yo no soy experto, obviamente, en muchos temas, o sea, pero por lo que yo, digamos, información que manejo, digamos, estimo que el piloto justamente lo que intentó, primero reducir el peso, reduce la carrera de aterrizaje. Al reducir la carrera de aterrizaje, la intención de él era evitar el máximo de fricción sobre el eje, digamos, sobre el tren de aterrizaje delantero. Correcto. Ya, dado que está virado. Claro, exacto. entonces, digamos, la maniobra tiene sentido, o sea, trató de aliviar el avión lo más posible, en una digamos, tratar de tener una configuración digamos, con el tren de aterrizaje levantado la mayor parte del tiempo posible en el aterrizaje, cosa que la fricción, porque en algún momento va a caer por perder sustentación las alas, va a caer el tren de aterrizaje delantero, pero trato que sea, digamos, el menor tiempo posible, cosa que la fricción sea la menor, y de hecho fue lo que pasó, o sea, además que al agotar el combustible te evita un peligro importante de explosión, es muy volátil el combustible de aviación, es un tipo parafina. Entonces, con eso evita también el riesgo de que frente a un posible explosión los daños se minimicen. Correcto. ¿Y eso más o menos ese tipo de combustible, el mismo que utilizas tú en tu...? No, nosotros ocupamos un combustible de aviación que es un octanaje de 100 más o menos. De 100 octanos. Claro. Y eso, por ejemplo, ese tipo de octanaje aquí en la zona, ¿dónde tú lo consigues? ¿O se lo traen especialmente de algún otro sector? No, en todos los... A ver, hay aeródromos que lo venden, digamos, lo venden en Santiago, Melipilla, y a lo largo de todo Chile hay varios lugares donde se puede adquirir. Pero, por ejemplo, en ese caso, ustedes, por ejemplo, ahí dentro del club tienen que volar para ir a buscarlo, ¿o lo trae algún socio para acá? No, nosotros tenemos que ir a buscarlo en avión. ¿En avión? Sí. O sea, se van así y vuelven cargaditos. Claro, exacto. Así nos manejamos. Oye, mira, y otra cosa, haciendo una analogía, tú ahora estás a cargo de lo que significa la empresa, de lo que es el patrimonio que tú acabas de mencionar. ¿Qué similitud encuentras tú, por ejemplo, en la parte que tú dijiste de la sencillez de estar en el aire, de darse cuenta de que uno es tan chico, y a su vez también, por ejemplo, tener tal nivel de responsabilidad dentro de lo que significa llevar el peso de una empresa? ¿Cómo tú, en ese sentido, porque yo creo que muchas veces te ha pasado que tú, mientras vuelas, vas pensando, vas analizando algunas cosas? De hecho, hay una similitud entre llevar una aeronave, que tú tienes que llevar el control, saber cuánto combustible cuentas, saber qué velocidad tienes, para saber si donde quieres llegar vas a alcanzar a llegar, si vas a ascender, en qué momento desciendes. Yo veo que en una empresa tú tienes un panel de instrumentos, indicadores financieros,
tienes indicadores de rentabilidad, de eficiencia del personal, indicadores de precio de insumos, de precio de los productos en el mercado, y de alguna forma todos esos indicadores te permiten llevar el control también en este caso de la empresa. Correcto. Efectivamente, si uno tiene un problema en uno de esos indicadores, va a tener una falla en la estructura entera. Correcto. Entonces, digamos, mi visualización es como un panel de instrumentos. Yeah. O sea, yo necesito tener información para tomar decisiones, para poder llevar y obviamente mantener el aire una aeronave, que en este caso es una empresa. Claro. Básicamente, esa es la... Pero, por ejemplo, dentro de la empresa, tú, en este caso, tú ocupas la gerencia general, ¿te ha llevado, por ejemplo, también un poco a sentirte, de repente, yo sé que tú antes estuviste en otros lugares fuera de lo que es San Antonio, trabajando, pero lo concreto es que tú, por ejemplo, tomaste una decisión muy importante y obviamente fue la que hizo variar tu condición en un momento tal. Porque tú podrías seguir proyectándote a lo mejor en Santiago, pero tú decidiste volver acá. Y eso, por ejemplo, es un capital humano que no se tenía antes, que ahora tú lo tienes, que estás aquí en una empresa que es familiar, pero que a su vez también te proyecta a lo que significa, por ejemplo, otros que son semejantes a ti, que están trabajando, por ejemplo, en la maestranza Big Mar, y otros que están también vinculados en empresas no del mismo rubro, pero semejantes, en donde ya están llegando a un cierto nivel que ya no se puede decir microempresa, sino que ya están dentro de un nivel de pequeña, mediana empresa, e incluso pueden llegar a un nivel futuro de industrialización. Eso, por ejemplo, a ti te hace marcar pauta, por ejemplo, te hace sentir a ti como un poco que puedes estar como surfeando sobre la ola y no bajo la ola. ¿Lo has tomado un poco más o menos, lo has meditado sobre ese punto? Sí, pero mira, yo lo veo más que nada, bueno, de partida, nosotros en realidad yo trato de determinar una estrategia en la empresa, ¿ya? Pero esta empresa se maneja a nivel familiar netamente, o sea, entre comillas el directorio lo conforma mis hermanos y mi papá. Correcto. Cada uno tiene funciones definidas, no es que uno solo lleve todo. Claro. Estamos con funciones definidas y hacemos entre todos es una sinergia en el fondo. Yo lo veo más que nada que la intención de nosotros es que la empresa permanezca en el tiempo, que la gente cada vez tenga mejor calificación, la gente que trabaja con nosotros. Correcto. Nosotros logremos que para ser permanente en el tiempo hay que conocer sus fortalezas y debilidades, y en realidad obviamente eso inevitablemente te lleva a subir una escalera. Tratar de ser mejor en la gestión administrativa, mejor tecnología, mejor presencia, mejor, productos que uno pueda entregar. O sea, y obviamente que la idea no es quedarse pegado en lo que estamos haciendo hoy día y pensando que eso mañana también se va a seguir haciendo. No, o sea, la idea es, justamente, como dices tú, surfear sobre la ola, o sea, estar cada día con un mejor planteamiento. O sea, ojalá en 5 años más nuestro proyecto sea mucho mejor. Quizás en tamaño va a ser igual, pero más eficiente, correcto, con mejores márgenes, y alguna vez también, como lo hemos conversado, quizás plantear la posibilidad de poder exportar algo, pero eso requiere de que uno también se plantee mejorar, claro, o sea, se plantee surfear sobre la ola. El desafío. Claro, exacto, no una actitud de decir, no, hoy día, mira, estamos bien, vendemos lo que vendemos, ¿para qué nos vamos a complicar? No, claro, siempre hay que plantearse como que hoy día el mercado está así, pero mañana quizás no. Entonces hay que estar siempre un paso adelante. Ahora, en ese sentido, por ejemplo, que tú hablaste al final de la parte de exportación, es muy interesante, por ejemplo, el hito de que tú estás innovando dentro de tu empresa, porque obviamente uno de tus grandes, en cierta forma, como demandantes de productos son algunas empresas que están ligadas al puerto, y tú sobre eso, por ejemplo, has tratado de colocar algunas visiones distintas de cómo llevar la empresa, ¿no? Sí. Colocando tecnología distinta, viendo algunas situaciones que pueden ser diferenciadoras dentro de lo que puede ser el común de lo planteado. Lo que pasa es que dentro de lo mismo que te comentaba, de como uno, es importante saber quién es uno. Entonces, si hablamos aquí, mucha gente dice, oiga, usted es una forestal. Claro, forestal es una palabra muy grande. O sea,
forestal también es Mininco, forestal también es Arauco. Entonces, o sea, es un título bastante grande. Entonces, yo, digamos, un poco he visto que planteémonos qué forestal somos, qué tipo forestal. Correcto. Ok, somos una empresa que produce, elabora subproductos forestales, ¿ya? Y que en este caso lo hemos orientado con quiénes son nuestros clientes. Bueno, parte de nuestros clientes son justamente las empresas digamos, que prestan servicio en el puerto, exacto, que, por ejemplo, estiban productos. Entonces, quizá ese tipo de servicio no lo presta Arauco. No, esas forestales tienen otro mercado, está orientado de otra forma, o Mininco, o otros tipos forestales. Nosotros somos una forestal que tiene digamos, este nicho. Correcto. Y es el que estamos aprovechando. Entonces, un poco ha sido saber quién es uno, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, y en base a eso también orientar nuestra producción. O sea, mucha gente me dice, oye, pero mire, ustedes podrían exportar madera. Sí, pero nosotros no hacemos la calidad que produce esta forestal grande, que tiene extensiones de bosque asegurado por muchos años. Nosotros no es otro el funcionamiento, es otra la operación que tenemos. Como es otra la operación, eso implica que yo sé quién soy y también sé a quién puedo llegar. Correcto. Bueno, el tiempo nos pilló. Yo, Dino, te agradezco. Me agradezco a ti. Fue muy bueno todo lo que pudimos conversar hoy día. Aterrizamos nuestro avión ahora. Así que muchas gracias por participar con nosotros. Gracias a ti, Francisco. Y bueno, esta fue una entrevista que tuvimos con Dino Lotito, destacado, profesional, gerente de la empresa maderera Lotito en Imago Mundi, Educación y Cultura. Continuando con nuestro programa, hoy nos acompaña una destacada profesora de la provincia, la profesora Norma Gómez. Bienvenida a Imago Mundi, Norma. Gracias, muy amable. Norma, cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo que ejerces como docente? A ver, como docente, yo ejerzo desde el año 1982, pero entre medio hubo unos vacíos así, digamos, como hubo etapas en que... Algunas lagunas en que no ejercí. Era una época en que se vivía una situación bien difícil en Chile. Así es, me imagino. Sí. Y tú eres profesora básica, ¿no? Básica, sí. Ya, ¿pero tienes alguna especialización en algo determinado, en algún subsector? Bueno, entre medio de básica he estudiado educación parvularia, he hecho los cursos de la Reforma. Ya. Y nada más. Claro que yo misma, como dijera, tengo un afán por aprender, ya yo sola, o sea, busco libros, si hay algún tema que no lo domino, busco libros, los leo, busco la información. ¿Ese afán por aprender es un afán enciclopedista en general, es decir, macro, o vas a algún área del saber determinada, desde tu punto de vista personal? Macro, porque abarca diferentes áreas, incluso la filosofía, la metafísica, todas esas áreas. Y cuando debe ser enfocado así en un tema en especial, busco la información específica. Ya supongamos el lenguaje. Ya. ¿Tú actualmente en qué colegio ejerces? En el colegio número 31, El Retiro. En Yoyeo. Yo hablo El Retiro y la gente me pregunta, ¿dónde queda eso? En Yoyeo. Claro. Colegio bastante, ha ido creciendo bastante. Ha crecido bastante, la población escolar es hasta cuarto medio, unos 600 alumnos, más o menos. Un colegio importante. Sí. O sea, tiene un número importante de población escolar. En tu trabajo, en tu profesión, tú llegas a la docencia por vocación. Creo que la mayoría de los profesores llegamos a la docencia por vocación. Yeah. En ese sentido, ¿qué experiencia de vida te ha dejado el ejercer la docencia? Es una profesión de mucha responsabilidad, porque estamos trabajando con seres humanos, con personas, y a veces influimos en ellos, ¿ya? Como que
los recibimos como una página en blanco y vamos escribiendo sobre ella, sobre todo si los recibimos muy pequeños. Mientras más pequeños, yo creo que más influimos en ellos. ¿Tú actualmente qué cursos atiendes? Actualmente trabajo con alumnos de sexto básico hasta octavo. Yeah. Es una edad muy especial. ¿Por qué? Porque ellos están formando su personalidad y tratan de, por todos los medios, de fortalecerla, y a veces, sin querer ellos, como que le llevan la contraria al profesor para defender sus propias ideas, ¿ya? Y cuesta de repente que ellos reconozcan que no lo saben todo, ¿ya? Los jóvenes no lo saben todo. Nosotros sabemos más porque hemos vivido más. Claro, claro. ¿Mm? Y en la óptica personal, ¿qué experiencia de vida tienes que te haya marcado, en especial con un curso, con algún alumno, en fin, alguna experiencia didáctica que hasta el día de hoy la tengas presente? Bueno, la experiencia que me ha marcado fueron los años que trabajé con niños pequeños, de primero básico. Uh-huh. Ya, y es una edad muy especial, esos niños muy ingenuos, muy limpios, muy puros. Entonces había algunos que me decían, la profesora de primero básico no se olvida nunca, porque claro, es la que enseña a leer. Yeah, claro, y claro. Fue una etapa bonita. Enseñar a leer es como descubrir un mundo nuevo para el niño. ¿Qué expectativas ahora, al día de hoy, ves tú a tu futuro profesional? ¿A qué aspiras? Uy, aspiro, no sé, seguir educando hasta que Dios lo permita. ¿Ya? En términos de perfeccionamiento. Pienso que uno nunca termina de aprender. Siempre hay algo nuevo, las teorías evolucionan, siempre hay la oportunidad de seguir aprendiendo. Estamos enterados que... Yo no digo lo sé todo, no puedo. Obviamente que no, es imposible. Y más un profesor que constantemente se debe estar retroalimentando, claro, nutriendo, y actualizándose, bastante, ¿no? Humilde para reconocer, no lo sé todo, voy a seguir conociendo, descubriendo, informándome. Fíjate que soy un convencido que para aprender uno tiene que convencerse que realmente es ignorante. Hay que situarse en un plano correcto, claro, en un plano de humildad intelectual, en términos de decir, oye, sabes que me falta tanto por saber, tanto por conocer. Pero recién ahí creo yo que uno puede empezar a nutrirse intelectualmente y a construirse como persona. En todos los aspectos, incluso en el dominio de contenido, ya de repente me entra la duda y digo, ¿esto será así? Entonces empiezo a buscar la información y a ver si en realidad tengo razón o estoy equivocada. Y hoy que hay tanta información, hay acceso a la información. Y hay fuentes de información. Absoluta. Entonces sí, hay que actualizarse, pero profundamente, diariamente, diría yo. Sí, porque están los medios como para hacerlo. Sí. Sabemos que tú eres beneficiaria de una asignación, la asignación, claro, de excelencia pedagógica. AEP o AEP, como le dicen. Claro. ¿Qué nos podrías explicar de eso? ¿Qué nos podrías contar? ¿Cómo llegas a eso? Bueno, llego primero más bien por curiosidad y digo, ¿qué es la AEP? Y me informo. Primero lo veía como algo muy difícil de cumplir, o sea, por los requisitos que involucraba, pero luego... me fui informando más y, bueno, dije, lo tomé como un desafío. Ya, en primer lugar porque dije, voy a ser evaluada, ya no por otra persona, ya no es lo mismo que yo diga, yo me autoevalúo y digo, ¿cómo estoy haciendo esto? Otras personas van a evaluar mi trabajo. Y es como dijéramos, uno se arriesga
hacerlo bien o hacerlo mal. Pero felizmente me fue bien. ¿Te fue bien? ¿Hace cuánto tiempo de esto? Bueno, yo cumplí con la EP 2004. Ya. Segundo año, más o menos. ¿Cómo segundo año? 2004, conseguiste beneficio. Gané la EP Claro. 2004. Perfecto. Sí. Y En el área del lenguaje. el lenguaje específicamente. Sí. Y eso en términos personales, en términos profesionales, ¿qué te ha valido? ¿Cómo te ha servido? ¿Como que me siento diferente? No necesariamente, ¿te ha servido en términos profesionales con tus alumnos, con tus yo colegas? Cuando lo estaba desarrollando el asunto de la EP, yo le contaba a mis alumnos que era un séptimo básico y más o menos que íbamos a filmar una clase, Claro. de qué se trataba, lo preparamos durante un mes y luego yo les expliqué que lo había ganado y bueno, a la edad de ellos no lo tenían muy claro qué era, ¿ya? ¿De qué se trataba? Me decían, ¿nosotros ganamos el premio? No, les decía yo lo gané. Entonces no lo entendían. ¿Por qué lo había ganado yo si ellos habían desarrollado gran parte del trabajo? Y ahora, ¿qué opinión te merece la reforma educacional? Tú como agente activa Claro. de este proceso. Bueno, pienso que lo más importante de la reforma y que ya hace muchos años algunos expertos en educación como Piaget, Montessori, ya lo habían dicho, que en el proceso de aprendizaje es el alumno el que debe desarrollar su rol activo, ¿ya? No es el profesor. El profesor solo es un facilitador, ¿ya? Creo que eso es lo más importante de la reforma, fuera de que algunas asignaturas cambiaron de nombre. O sea, fuera de lo curricular. ¿No es cierto? De lo tal. curricular. Ah. Ese enfoque de que es el alumno, el agente activo del proceso, creo que es lo más importante. ¿Tú consideras que tu óptica, tu preferencia por algún subsector, tus condiciones, lenguaje, en el horizonte cercano como docente, ¿tú vas a profundizar alguna otra área a partir del lenguaje o sencillamente te vas a especializar en el mismo? Siempre me han interesado las ciencias también, entonces cuando yo iba a desarrollar el portafolio y debía escoger un sector, yo dudaba, ciencia, decía yo, o lenguaje, porque ambas me atraen por igual, ¿ya? Pero preferí lenguaje porque eran las horas que yo más tenía en el sector de lenguaje y como un desafío porque la juventud, como dijera, es difícil estimularla a que lea o a que produzca textos escritos, ¿ya? Cuesta. Bien, pues Norma, ya nos estamos concluyendo. Ya. Te quiero agradecer personalmente que hayas venido de Mago Mundi y a conversar, a haber dialogado y esperar que en una nueva oportunidad puedas estar con nosotros. Gracias por invitarme. Esa ha sido la entrevista con Norma Gómez, destacada profesora de la provincia. Estamos de regreso en Imago Mundi, Educación y Cultura, y en este mes de la patria hay otro hecho importante y trascendental que también recuerda nuestro calendario. La semana pasada, el día 21 de septiembre, fue ni más ni menos que el Día del Trabajador de la Radio, una fecha que se recordaba con mucha mística y con bastante realce en años anteriores. Hoy, lamentablemente, ya no es lo mismo, pero nosotros no quisimos estar ausentes de ello, y qué mejor que recordar todo esto del día y la magia de la radio junto a un viejo hombre, en el sentido de la experiencia, de los controles, como es Alfonso Corales Rojas. Bienvenido, Imago Mundi, y gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes. Segunda vez que aparezco en televisión. Tercera vez ya. Contento de estar acá en el canal y contar la historia de la radio, que ahora ya se ha perdido la fama y todo eso, porque incluso los años 60, cuando yo llegué a San Antonio, yo a la edad de 13 años metía dentro de una caseta de radio. A los 13 años estudiaba y trabajaba, era junior, empecé como junior. ¿En qué radio empezaste a trabajar? En la radio Centenario de San Javier. Era junior, era a buscar la correspondencia, la casilla y un día me dieron la oportunidad de trabajar sábado y domingo fuera de los horarios de estudio, y ahí comencé. Y después nos dio el tiempo, con el tiempo nos vinimos con una locutora que se llamaba Eliana Pardo, que en paz descanse. Ella nos vinimos juntos, me dijo que te ibas a San Antonio. Yo no tenía idea dónde quedaba San Antonio, y mi mamá me decía siempre, ¿cómo te irás a ese pueblo si no conocía a nadie? ¿No? ¿Y por qué razón llegaron a San Antonio? ¿Qué los motivó? Llegó el dueño de la radio en esos años, Raúl Filippi, como tenía bonita voz la locutora, y me trajo a mí y al Marcial Rojas, ¿no? Trajo, íbamos a ganar un billete más, porque en esos tiempos había que grabar radioteatros, comedia y cosas, porque no había... Tenía mucha más actividad la radio en esa época. Era mucho más actividad y habían sonidistas y todo. Y en ese tiempo llegamos a San Antonio y nos quedamos acá anclados. Hasta el día de hoy, ¿eh? Hasta el día de hoy, porque yo tiempo atrás, cuando me retiré de la Sargento Aldea, traté de quedar mental, que no pude. Parecía que sí, cuéntame una cosa, Alfonso. Cuando llegan ustedes a San Antonio, llegan a la radio Sargento Aldea, que era la única que estaba en esa época. ¿En qué lugar estaba físicamente la radio Sargento Aldea? Al lado de la compañía de teléfono, en toda la esquina. No, hay una casa comercial. No quería mencionar eso. Sí, pero para que la gente se ubique en esa tienda, digamos, en esa multitienda, antiguamente ahí estaba la radio. Ahí está, en toda la esquina, que abajo hay una mueblería Buscar, que no existe ahora, y en el segundo piso está ahí hay una terraza. Y la radio, ahí llegamos nosotros, con las marraquetas, esas marraquetas largas que me llamaban los shows y toda la cuestión, vinimos a San Antonio. Y ahí llegamos, y ya arriba de... esa radio murió en el 70 con el terremoto que hubo en esa época, que se cayó la torre y todo eso. ¿Y quiénes trabajaban, por ejemplo, en la radio Sargento Aldea cuando llegaron ustedes ahí a Centenario? Llegó mucha gente afuera. Aparte que nosotros veníamos de la 7ª región del Maule, llegó un señor marchand de ahí de Curicó, después llegó la Silvia Núñez, Pedro Marval también llegó, que venía de Iquique, y todos estábamos arrendando. ¿Rafael Allende también? No, en ese tiempo todavía no llegaba, después entró Rafael Allende. Él ya estaba coronado acá, pero después al tiempo regresó a la Sargento Aldea porque estaba trabajando en la radio minería en ese tiempo. Sí. Claro. ¿Sabes qué? Quiero hacer un pequeño alto, vamos a mostrarles, estimados amigos que sintonizan el programa, una nota bastante breve que nos habla un poco de cómo fue el inicio de la radio en nuestro país, cómo fue el inicio de la radio en San Antonio, y a la vuelta vamos a comentar quizás algunas cosas bien interesantes respecto de la labor que Alfonso Corales hizo como radiocontrolador por muchos años en la radio Sargento Aldea. Hace ya varias décadas que las radioemisoras de nuestro país celebran el Día del Trabajador de la Radio. La fecha quedó instituida oficialmente en el gobierno del general Carlos Ibáñez del Campo, pero desde antes de los 40, los trabajadores en la radio se tomaban los 21 de septiembre para compartir con sus familias, como una forma de recuperar las energías del intenso trabajo desplegado, con las transmisiones de las fiestas patrias, la parada militar y todo aquello que tenía que realizarse en esas fechas. Aunque este día se ha perdido poco a poco, aún algunas estaciones prefieren silenciar sus ondas como una forma de recordar este efeméride. Los inicios de la radiotelefonía en nuestra zona fueron con la radio Instituto del Puerto, que iniciaba sus transmisiones a las 21 horas con la hora árabe. Más tarde, esta emisora cambió de nombre y pasó a llamarse Radiodifusora Puerto de San Antonio, y con los meses se llamó Estación Viña Santa Rita. Estas pruebas duraron solo algunos meses hasta que en el año 1938 nació la radio Onda Azul, cuyos estudios estaban ubicados en Avenida 21 de Mayo 756. Desde ese punto transmitían los 1400 kHz. Esta emisora funcionó regularmente hasta 1942. Pasaron 7 años de silencio radial en San Antonio hasta que el 29 de enero de 1949 nació al aire la radio Sargento Aldea de San Antonio, que transmitió en los 1470 kHz. Esta emisora estuvo en el aire hasta comienzos del 2001.
y silenció sus ondas luego de más de 50 años de ininterrumpida labor al servicio de la provincia. También, con el correr de los años han surgido nuevas estaciones de radio, varias de las cuales aún perduran, como Radio Integración, Costanera, La Bruja, Océano y Vacaciones del Quisco. Bien, hay un pequeño resumen, Alfonso, respecto de lo que ha sido la historia de la radio. Continuemos un poco hablando de la radio Sargento Aldea. Hace mucho tiempo, cuando yo también trabajé durante algunos años ahí, tuve la oportunidad de escuchar unas grabaciones de cómo hacían transmisiones, por ejemplo, de Calle Centenario. ¿Técnicamente era muy difícil sacar una transmisión del exterior en la radio? Es que antiguamente, en esos tiempos, nosotros teníamos móviles a cargo con batería y micrófono. Incluso en el y un cable bastante largo. Bastante largo. Ahí incluso sale Marinkovic. Ayer me emocioné porque vi a Marinkovic cuando llegó y lo vi en la personalidad en el diario Líder. Y me emocionó porque llegó justo, era joven. Cuando pasó el tiempo, ya anciano, ya el cabro. Y me emocioné mucho. Y lo otro que en ese tiempo nosotros transmitíamos los campeonatos de verano de básquetbol ahí en el Estadio Esparta, campeonato de box que se organizaba en el Gofre Steven de aquí de San Antonio. Transmitíamos los desfiles, supongo también los desfiles los transmitimos, que ahora se perdieron todas esas tradiciones. Nadie transmite fútbol, nadie transmite campeonato de verano, nadie transmite nada. Entonces yo creo que por la situación económica que pasa el comercio, que no hay financiamiento para nada, porque tú vayas a financiar el fútbol o un campeonato de básquet. Cuesta más que antes aparentemente. Claro. ¿Y con qué equipo ustedes contaban técnicamente para hacer todo eso? Me hablabas de un cable bastante largo, se conectaban, nos imaginamos, a la red telefónica. Sí, nosotros teníamos que empalmar, por ejemplo, digamos una transmisión a los Andes, tenía que subirme con una escalera y hacer un empalme arriba, un poste y todo eso. Era todo con empalme telefónico. ¿Sí? No pagáis el derecho a línea en las transmisiones. ¿Y qué tal era la calidad técnica de eso? ¿Se escuchaba bien? Era excelente la transmisión y te salía nítido porque llegaba directo de teléfono a teléfono, porque era la comunicación que había en esos años por cable ahí. ¿Qué tal era la trascendencia que tenía, por ejemplo, como único medio de comunicación de la época, la radio Sargento Aldea, en la sociedad, en la comunidad de San Antonio? Dentro de la sociedad, la Sargento Aldea prestó mucha ayuda en cuanto a gente económicamente mal, ayuda porque... Lideró muchas campañas. Muchas campañas hicimos, hartas campañas, pues después del 78 estamos hablando, los saltamos hartos años, cuando estuvo Jorge Dancor Carrasco de director, y ahí se hizo varias campañas, gente que se les quemó la casa, se hizo muchas campañas, y Jorge de Tancor, él como director, hacíamos estas campañas, ayuda económica, teníamos hasta ropero ahí en la radio. Sí, y en la época de él salió la primera radio en frecuencia modulada de San Antonio, el año 80, que fue la Radio Coral. ¿Y cómo fue esa experiencia de incorporar una frecuencia modulada por primera vez en San Antonio? Desgraciadamente le cambiaron el nombre porque yo soy Corales, entonces le pusieron Coral. Y tocó la conciencia que en el norte hay una radio Coral FM, entonces, y el dueño de la radio se llama Coral y me dijo en el nombre suyo que le pongan Corales. Y le dijo, pongámosle Coral. Entonces ya estaban repetidos, habían dos nombres y estaban registrados en servicios eléctricos ya. Así que tuvieron que borrar el nombre y desgraciadamente yo siempre los discos le ponía Coral, el timbre decía Coral, yo le ponía Coral FM. Después se transformó en Cristalina, ese fue el motivo del cambio de nombre. Claro, el cambio de nombre, ahí vino la Cristalina y ahí nosotros ahí el esfuerzo era técnicamente hacer transmisiones con cable, todo, tirando líneas ahí en las transmisiones, las paradas, que el estadio, que íbamos a transmitir a Concepción, por ejemplo, teníamos 200 metros puestos de cancha detrás de los arcos, más la del central. Y ahí trabajaba un montón de gente. Sí, ¿hay alguna anécdota que se recuerde, por ejemplo, las transmisiones exteriores del fútbol, fundamentalmente, cuando la radio Sargento Aldea transmitía desde el estadio? Me imagino que durante mucho tiempo siguiendo los partidos de San Antonio Unido. Sí. Fue la historia, anécdota, como se quiera llamar, era cuando San Antonio Unido estuvo en
en segunda edición. El estadio jamás se vio repleto cuando estuve disputando la final con Palestino. El estadio repleto, jamás había visto el estadio repleto. La otra, la hermandad que hubo con Curicó Unido y San Antonio. Allá los recibían a los sanantoninos en la plaza. Oye, pero era puro copiti y comida y cuestiones y ya. Después venían los curicanos acá y cada familia hacía ya los curicanos a distintas casas y compartían ahí, les daban pescado, piro y ya. Ya, o sea, siempre existía como ese nexo bastante humano entre los dos pueblos, la hermandad. La hermandad. Alfonso, en esa época, cuando tú estabas en la radio Sargento Aldea, tengo entendido por lo que me han contado otras personas que a veces los comerciales, los avisos no se grababan, sino que se iban leyendo directamente en un libretito que iban dando vueltas o en unos cartones, creo que los pegaban, claro. Y el locutor lo iba leyendo en directo eso. Claro, eso era eran igual que los libretos informativos que habían, y al corto iban unos cartoncitos ahí y metían los avisos. Yeah. Después de esos cartoncitos desaparecieron. Después llegó la propaganda del Nescafé en un acetato, un disco. ¿La propaganda en disco? En disco, ¿Yeah? Claro, llegó la propaganda del Baikol, el Nescafé, llegaron incluso Odantine también llegaba aquí. En ese tiempo se pagaba la propaganda porque se daban a conocer a todos a nivel nacional. Y llegaba en los acetatos, que ya. lo llamamos nosotros, era un disco ya. que funcionaba 78 revoluciones por minuto. Ya. Tenía que tener. Y nosotros usábamos mucho la propaganda después del acetato, le llamábamos acetato. Ya. Después llegó, antes del acetato llegó la cinta magnética, el rollito de cinta que todavía tengo grabación ahí. Ya. En la casa. Y también incorporan estas cintas, esa era la cinta de carrete abierto que le decían, sí. Las reel. Las reel, ya. Justamente. ¿Y qué tal eran las reel? También operaban bastante bien. Bastante bien también, porque lo mandaban ahí, sacábamos copia. Vamos. ¿Y cuándo incorporan ustedes, por ejemplo, los avisos o las grabaciones en cassette? El cassette fue de repente como el descubrimiento tecnológico del momento. Claro. ¿Sí? Justamente después de eso, de toda esa tecnología, llegó el cassette, ahí llegaron los avisos comerciales en cassette. Yeah. Y otra experiencia más, que en Chile, yo creo que no es por mandarme las partes, mi pueblo, San Javier de Loncomilla. Sí. Tengo toda mi familia, mi hermana, todo en la séptima región del Maule. Y me voy a la Radio Centenario donde empecé yo. Yeah. Y me encuentro con compadre, me emociona esto. De la radio artesanal. Yeah. Como era antes. Como era antes. 78 revoluciones por minuto. Jorge Negrete, que la Guadalupe Carmen, Lucho Gatica. Yeah. Me emociona porque le dije, compadre, usted no se ha robado nada. Yeah. Me dijo, ¿y a dónde? No, hoy siempre se acuerdan de ti. Sabes tú que el señor Gaete, el dueño de la Radio Centenario, falleció. Gracias a él y yo. Entraste al mundo de las comunicaciones. En el mundo de las comunicaciones, él me dio la oportunidad en la Radio Centenario de San Javier. ¿Y la radio existe? Todavía existe. ¿Pero se habrá renovado ya? No. ¿No? ¿Sigue igual que justo antes? Lo que te digo yo, que en el 21 de mayo me dio las vacaciones y me estuve todo el mes con mi familia. Y está exactamente igual como tú la conociste. Como yo la conocí. Locutores antiguos, igual, los discos, no te conocen todavía el CD ni el compact. ¿No tocan eso? No tocan eso. Puro disco. Oye, le dije, no. Debe tener una discoteca bastante grande entonces la Radio Centenario. Sí. Todavía tocan los discos de la Cecilia, ese día que estuve ahí de Guadalupe del Carmen, los mexicanos que salían en 78 revoluciones por minuto. Yeah. Eso es importante. ¿Qué te parece a ti el hecho de que hoy día, tú sabes que los 21 de septiembre, que hasta lo estamos recordando porque la semana pasada fue este día, ¿qué te parece el hecho de que esta fecha se esté hoy día perdiendo y haya pasado en la semana pasada el Día del Trabajador de la Radio casi como algo inadvertido que muy poca gente lo recordó? Uno sabe que el 21 de septiembre es el Día del Trabajador. Yo lo llevo en el corazón y todo, a pesar que me retiré muchos años ya de la radio, pero siempre estoy en contacto, comunicaciones con la radio. Me sorprendió porque ahora todas las radios trabajan libremente, no hay antiguamente uno compartía con la radio chilena, con la Colo Colo, la traíamos para acá, traíamos a la Ignacio Serrano de Melipilla, que también trabajaron conmigo aquí
varios radiocontroladores que llegaron locutores de Melipilla. Don Luis Sánchez, no sé si tú te acuerdas de él. No me recuerdo. Que también hacía, que en paz descanse, el que batió el récord de locución ahí para hacer el hospital de Melipilla. Yo estuve en el récord ahí con él. Estuvimos acompañando con Marcial Roca, Ale Alcaíno, está Julio Jadel, Miguel Jadel, fuimos toda la delegación a acompañar. Juan Ramón Silva también ahí. Juan Ramón Silva también está en esa vez del récord de locuciones, ¿sabes? Que se hizo en la plaza de Melipilla. Y eso, como que uno algo ha hecho. O sea, la trayectoria por lo menos en esto es innegable. Alfonso, ¿y qué le dirías tú, por ejemplo, a las nuevas generaciones que hoy día poco creo yo que escucharán la radio o lo tomarán como un medio importante como lo fue anteriormente? Hoy día la gente accede a la televisión, a internet, la verdad es que hay otra forma hoy día de que la gente se entretiene y la radio en este aspecto no es lo primordial. No, yo pienso que la radio nunca va a pasar de moda y todo. Que tienen que cambiar el sistema, por ejemplo, que haya financiamiento, hacer una transmisión de fútbol, una transmisión de algo, un evento importante que se destaque en San Antonio. Que los medios de comunicaciones, las radios que estén metidas ahí. ¿Tú crees que San Antonio perdió algo cuando la radio Sargento Aldea dejó de transmitir? ¿Sí? El patrimonio de San Antonio era la Sargento Aldea. El patrimonio se perdió desgraciadamente por la mala experiencia de la nueva generación. Pero hay otras radios que hoy día, como lo decíamos en nuestra nota, que hoy día actualmente funcionan, por lo menos eso puede ser como digamos, los que salvaguarden ese patrimonio, ¿no es así? Sí. Hay radios que también pueden absorber eso, pero es muy poco. Me parece más tocadiscos la radio, ya no hay... No es como antes. No es como antes, que antes había comentarios, había noticias con corte y cosas importantes. Y ya no es lo mismo. Para mí ya no es lo mismo, porque después, mira, imagínate que yo gané plata con la radio. Viniendo del sur y todo eso, ganamos plata aquí. Cuando salió la televisión, cuando mandaron al hombre al espacio, que transmitimos con Roberto Araya Silva esa vez de Amanecía, y ahí aparecieron, ¿sabes tú cuántas radios hay en Chile? Esa AM, FM, 850 radios a través de todo Chile. Todas transformadas a FM, porque ahora ya la radio ya no se usa la AM, sino que usan la banda de frecuencia modulada. Frecuencia modulada. Bueno, yo te quiero agradecer el hecho. Sabemos que hay muchas cosas que podemos conversar, pero en virtud del tiempo, la verdad es que ya estamos bastante satisfechos con todo lo que hemos podido conversar. Así que, Alfonso, una vez más lo agradecimiento, y en tu nombre darle la felicitación a todos aquellos que han pasado por la radio en San Antonio y que el pasado 21 de septiembre celebraron su día. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya, gracias a ti, Bandera, y que Dios te ilumine. Muchas gracias. Hasta ahí entonces la conversación con Alfonso Corales, a quien le agradecemos sinceramente el hecho de que nos haya contado toda su experiencia, a ratos muy emocionado de lo que ha sido la historia de la radio en nuestra provincia. Bien, de esta manera ya estamos concluyendo Imago Mundi, Educación y Cultura. Un programa interesante, hemos conversado, don Luis. Por supuesto, hoy día con Alfonso Corales contándonos un poco cómo era la radio de antes, cómo se hacían las transmisiones. Antes, increíble pensar que sin celular, sin satélite, sin ninguno de los medios que hoy día contamos, se hacía un trabajo realmente profesional, y la verdad es que mucho más humanizado, más cercano a los auditores. Es una cosa bastante novedosa. Además que con el hecho que tú escuchabas la radio, tenías la posibilidad de la creación de la imaginación, y ahora ya en televisión no es mucho más lo que se puede dar. Tiene todo como listo para que uno llegue y lo vea nomás. Así que la verdad es que bastante anécdota y bastante interesante la conversación que tuvimos con Alfonso Corales, un poco en homenaje a los trabajadores de la radio en su día, que fue el 21 de septiembre de la semana pasada. Yo por mi parte conversé con la señora Norma, Norma Gómez, destacada profesora, que nos contó parte de su vida, de su quehacer, un testimonio interesante de lo que es la docencia en la provincia. En mi caso, con el gerente general de la maderera Lotito, y el cual hicimos una analogía muy interesante de lo que significa su
hobby, que es la aviación, como ser presidente del Club Aéreo San Antonio, y lo que es comandar y llevar a cabo todo lo que es una empresa de familia italiana dentro de nuestra provincia de San Antonio. La verdad es que ya forma parte de lo que es el paisaje diario de Santo Domingo, lo que ha hecho la familia Lotito en esa zona. Exactamente. Bien, pues. De esta manera finalizamos Imago Mundi, Educación y Cultura. Será hasta la próxima semana en nuestro próximo espacio. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.